grande. Vamos a hablar de la situación del trabajo, ¿sí? Del trabajo. Arrancamos el programa hablando de eso cuando lamentábamos la cantidad de despidos en Whirlpool, ¿sí? En la planta de Pilar, 220 trabajadores se quedaron en la calle y eso mezclado con que el gobierno ya adelantó que una de las reformas prioritarias que va a buscar tratar después del 10 de diciembre es la reforma laboral. Los convenios colectivos, la indemnización por despido, son algunos de los temas centrales. Digamos que la situación de los trabajadores se empieza a complicar cada vez más, cada vez más. Vamos a charlar a este respecto porque tenemos la suerte de estar comunicados con quien es analista de trabajo e ingresos en Fundar. Fundar es el Centro de Investigación y Diseño de Políticas Públicas. Trabajan allí por el desarrollo de una Argentina más sustentable e inclusive se trata de Joan Vezzato. Joan, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Hola, Joan. Gracias por atendernos, viejo. Al contrario. Bueno, se viene la reforma laboral que está teniendo algunos acuerdos, ¿no? Inclusive hasta de sectores sindicales pareciera que están dispuestos a discutirla, ¿no? ¿O estoy equivocado, Joan? Sí, ahí hay como distintas lecturas, ¿no? Por empezar, lo primero que hay que decir es que en esta nueva etapa de la búsqueda de modificar el marco regulatorio del mundo del trabajo, el gobierno todavía no mandó ningún texto. No. Entonces estamos medio discutiendo en el aire, en términos normativos, pero con algunas premisas que es cierto ya esbozaron, ¿no? Sturzenegger estuvo de gira por Europa, por España particularmente, y dijo que su principal objetivo, el principal objetivo que tenía que tener una reforma era desarmar el sistema, el modelo sindical argentino, ¿no? Como que era un problema que le traía rigidez, ¿no? Milei salió a hablar en A24, también a partir de eso, citando un estudio, ¿no? que le daba, lo levantaba muy pomposamente cuando en realidad era un trabajo práctico de la Universidad de San Andrés. En ese sentido, el gobierno dejó unas premisas. Después, me parece que cuando se empieza a discutir más en concreto, efectivamente, qué sería, ¿no? Hubo una conversación ahí en la idea del encuentro con los gobernadores, el Pacto de Mayo, donde incluso estuvo la presencia de la CGT a través de Gerardo Martínez, de la UOCRA, y al parecer ahí ya empezaron a ver caras más largas, ¿no? Cuando se empiezan a meter en el detalle, y sobre todo en la idea de que no hay una intención de que sea una reforma dialogada, sino que el gobierno busca de nuevo una imposición de una reforma, como fue con el DNU 70, no sé si recordarán. ¿Cómo no acordarse de ese DNU? Exactamente, que además, dicho sea de paso, es importante recordar, ya el gobierno tuvo su reforma laboral en la ley de bases, ¿no? Lo intentó con el DNU 70, sí. La justicia le dijo que no, a partir de un trabajo coordinado entre la CGT por un lado y la CTA por el otro, la justicia se lo revocó, el capítulo laboral del DNU 70, y en la ley de bases lograron implementar una reforma laboral en algunos aspectos vinculados más a lo que tiene que ver con la flexibilización de los derechos más individuales del trabajo, ¿no? Ampliación del periodo de prueba, pero no se pudo tocar lo que se conoce como el modelo sindical, ¿sí? Y eso pareciera lo que irían en este segundo round, por así decirlo. Claro, lo entiendo. Ahora, yo no entiendo cómo modificar el modelo sindical por ley. Porque, a ver, los convenios colectivos de trabajo es un acuerdo entre los trabajadores y el Estado que no es de hoy. Algunos tienen muchos años, si bien se van modificando, generalmente se modifican año a año. Pero eso puede el Poder Ejecutivo mandar una ley que diga, no, esto no corre más. Puede modificar el modelo. El modelo sindical argentino es un modelo que se conoce como descentralización, que tiene algunos rasgos de cierta flexibilidad centralizada, ¿no? Que es decir, que se puede negociar por debajo de lo que se define a nivel central, en paralelo a lo que se define a nivel central, pero la negociación centralizada por rama establece pisos, ¿no? En términos, por ejemplo, salariales, ¿no? El sindicato por rama negocia con la Cámara del sector, no sé, el metalúrgico, la UOM negocian y establecen un piso para todo el sector, ¿sí? Después las empresas, se puede negociar por empresas, se pueden, qué sé yo, no sé, hay en regiones incluso se pueden negociar, pero siempre por encima de ese piso mínimo. Eso es
eso lo define el modelo sindical argentino. Claro. Eso es lo que quisieran desarmar, ¿no? Ir a una negociación más por empresa, ¿no? Claro. Parecido, por ejemplo, a lo que pasa en Chile, en ese sentido. En Chile la negociación directamente los sindicatos directamente son por empresas y negocian por empresas, entonces en donde la masa de trabajadores no tiene mucha fuerza, es difícil organizarse, porque siempre tenés atrás, obviamente, a la empresa que promueve la desorganización de los trabajadores. En aquellas empresas donde los trabajadores son fuertes, son muchos, y ellos, bueno, ahí por ahí sí logran organizarse, generar un sindicato y negociar, pero son modelos de lo que se conoce como descentralizados, ¿no? Donde la fuerza de la negociación colectiva pierde mucho empuje. Claro, es una forma de debilitar a los trabajadores, porque el grupo de trabajadores en una empresa no tiene fuerza para poder bancar la situación. Sin duda, la característica central del modelo argentino es que tiene un nivel de cobertura de la negociación, es decir, los sindicatos negocian, y lo que negocian impacta a casi la mayoría del conjunto de los trabajadores. Si hay un nivel de cobertura de la negociación, no importa si estás afiliado o no estás afiliado, y eso sí lo define la normativa. ¿Sí? Que el impacto de lo que resuelvan el acuerdo entre los sindicatos y las cámaras impacta al conjunto de trabajadores del sector, más allá de si estás afiliado o no, es un aspecto que está definido en el marco normativo del modelo sindical. Y eso nos pone a nosotros entre los países con niveles de negociación, de cobertura de la negociación colectiva, es decir, el impacto que tiene esa negociación en la cantidad de trabajadores, entre los países que más impacto tienen, ¿sí? Y no es un dato menor, porque también repercute esto, por ejemplo, en que haya menor dispersión salarial entre sectores, ¿no? Que haya sectores. Esto no quiere decir que resuelva todos los problemas, de hecho, a las pruebas, si nos ponemos a discutir un poco cómo está la situación del mundo del trabajo en los últimos años, obviamente vamos a ver que hay muchos problemas, ¿sí? Pero lo cierto es que a lo largo de la historia tiende a homogenizar un poco más los salarios, es decir, que no haya tanta dispersión entre salarios. Claro. Cuando hay más negociación colectiva. Claro. Y hablando de negociación colectiva, no hubo acuerdo con el salario mínimo vital y móvil, ¿no? No hubo acuerdo, parece que la oferta era muy baja. Recordemos que el salario mínimo está en niveles bajísimo, está incluso por debajo de los niveles de la etapa de convertibilidad en la Argentina en los años 90. Tuvo una pérdida gigantesca en los últimos años, y particularmente desde la asunción de Milei. Bueno, ahí la oferta obviamente no llegaba ni a recuperar. Nada. Era 1,5 litros de leche lo que les estaban ofreciendo. Sin duda, sí, claro. sí, muy. Ahora estaba pensando y reconociendo memoria. Alfonsín también tuvo un proyecto de democratización, lo llamaron en aquel momento, y no prosperó. Me da la impresión, Joan, corregime por favor, pero me da la impresión que cada vez que se quieren meter con los sindicatos no terminan de cerrar. Bueno, uno podría decir, ¿no? Incluso también pasó. A ver, el macrismo en su reforma laboral también, originalmente se hablaba de que podían llegar a meterse en la modificación del modelo, y tampoco lo hicieron, ¿no? También fue una reforma más enfocada en lo mismo que la de Milei, de la ley Bases, en flexibilización más en este sentido, ¿no? Que tampoco es, ampliación de los periodos de prueba, eliminación de multas, ¿no? Esto fue lo que se incluyó en la ley de base, eliminación de multas por trabajo informal. Sí, claro. Ya hay elementos, pero son lo que se conocen como más elementos de flexibilización más a título de los derechos individuales de los trabajadores, claro. Y no el derecho colectivo. Claro. ¿Le tienen ganas a la justicia laboral, Joan? Y bueno, pareciera que también es otro de los elementos. Lo que pasa es que a mí me parece que acá hay un tema que es que vuelvo, por ejemplo, a esto de los argumentos en torno al modelo sindical, ¿no? El presidente, la máxima autoridad del gobierno, para argumentar por qué habría que desarmar el modelo sindical, decía que si se desarmaba este modelo, por ejemplo, en el noroeste de la Argentina, aumentaría un 18% el trabajo registrado. Y eso lo sostiene
eso lo sostiene en base a un trabajo práctico de la Universidad de San Andrés, Sí, que claro. yo siempre digo, ¿no? Como trabajo práctico, es un trabajo práctico de una materia que tiene Sturzenegger, Ah, y que le pide a sus estudiantes que en 48 horas resuelvan un problema complejo. Como trabajo práctico debe estar muy bien hecho, ¿no? El problema es que para para abordar una discusión tan compleja como la situación del mundo del trabajo en la Argentina, que efectivamente hay que decirlo, ¿no? Es una situación de insatisfacción. Eso me parece que es importante también tenerlo en cuenta, porque si no uno, en la idea de oponerse a la reforma del gobierno, ¿no? sí. La CGT o, bueno, sectores que expresan su disconformidad y su oposición a la reforma del gobierno, el problema, el riesgo en eso es quedar como defensor de un status quo que efectivamente tampoco es bueno, ¿no? Es cierto. Los trabajadores registrados del sector privado, que son los que mejor están en el esquema de trabajo en la Argentina, ¿no? Porque después están los informales, los cuentapropistas, que están en peores condiciones, pero los registrados del sector privado, que serían los que mejor están, así todo perdieron un 15% de salario desde el 2015 para acá, a valores reales de poder adquisitivo. Entonces, convengamos que los que mejor estarían, los que incluso el gobierno habla de privilegiados, ¿no? Porque habla de los trabajadores registrados como si fueran privilegiados por tener derechos, ¿no? Como si el derecho fuera sinónimo de privilegio. Claro. Bueno, incluso esos perdieron un 15% de poder adquisitivo en los últimos 10 años. Entonces, lógicamente, la situación en el mundo del trabajo es de insatisfacción. Si el gobierno habla de cambiarla, y bueno, va a haber mucha gente que obviamente va a acordar con que el mundo del trabajo necesita un cambio. Porque, bueno, pues la situación efectivamente es mala. El problema es qué implica ese cambio, qué características tiene, y me parece que ahí es donde hay que discutir, hay que traer argumentos, hay que traer más elementos para ese debate, y qué implicaría lo que está proponiendo el gobierno, que a priori uno tendería a pensar, con lo que fueron esbozando, insisto, no está el texto de la ley, pero con lo que fueron esbozando, no resolvería ninguno de los problemas centrales que tiene, ni tampoco sería, y esto también, perdón si me extendí mucho, No, dale. ni tampoco sería lo que escuchamos decir, ¿no? Las leyes laborales argentinas son viejas y hay que adaptarlas al mundo actual. Acá no hay ninguna regulación que adapte nada a las transformaciones productivas de los últimos años. No se habla del trabajo en plataformas, por ejemplo, No, claro. o el gobierno no habló nada en ese sentido. Cuanto mucho lo que haría, según algún trascendido ni siquiera oficial, pero periodístico, legitimaría lo que existe hoy, que es una desprotección total de los trabajadores que chocan en la calle llevando un reparto y no los cubre nadie. Claro. Entonces, me parece que la idea, que ni siquiera es que traen una propuesta de, como ellos dicen, ¿no? Modernización. Me parece que ahí es importante también esto, ¿no? Clarificar, y que la posición, nosotros decimos de fundar, que la posición no puede ser una posición solamente reactiva a lo que trae el gobierno, sino que tiene que haber una propuesta en ese sentido, también para poner otros elementos en discusión, efectivamente, en un contexto de insatisfacción generalizada en el mundo del trabajo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque también está el tema de la indemnización por despido, está el tema de la jubilación, a ver qué quieren hacer con la jubilación. Hay muchas cosas en danza. Ahí te sumo una cosita Dale, más, perdón, por Quique, favor. pero en la indemnización por despido, ¿no? El gobierno propone el fondo de cese, ¿no? Sí. Que es como una especie de ahorro caja previo. Exacto. Bueno, salió una nota, creo que en Clarín hoy, donde las propias cámaras empresarias están en contra de eso, porque le significaría un costo extra a aquellas empresas que no despiden. Si yo no despido, ¿por qué tengo que pagar un extra? Porque el fondo está compuesto de un 8% más de la masa salarial. Entonces, esta idea de imponer una reforma, no solo a los trabajadores, sino incluso al sector empresario, te diría, la idea de imponer la reforma, de no dialogarla, de no construir ámbitos de intercambio en ese sentido con los representantes tanto del trabajo como de las empresas, bueno, pareciera que es que en última instancia va a redundar en un nuevo intento fallido o en una reforma que tendrá muy corto plazo y que después va a terminar siendo modificada de nuevo por el Congreso. Claro. Vos aquí eso lo pensé, Joan, lo que estás diciendo lo pensé, pero después dije, que no creía, pero bueno, sí, ya pasó. Ya pasó. Total. Así que vamos a ver qué pasa. Joan, ha sido un gustazo enorme para mí poder charlar con vos. Te agradezco mucho este tiempo.
Gracias, Quique, por el llamado y a disposición. Fuerte abrazo, hasta la próxima, Hasta Joan, luego. entonces. Chau, chau. Adiós. Allí se retira Joan Vezzato, él es analista de trabajo e ingresos en Fundar. Sí, la verdad que lo que plantea esta piola. Vamos a ver hasta dónde llegan y vamos a ver qué queda después. 13, 14.